Gracias, Señor. Estamos en el año 2017. ¿Qué sucedió hace 500 años? ¿Qué sucedió? Comenzó una reformación. Hace 500 años comenzó la reformación con Martín Lutero. ¿Sabes lo que él comprendió? Él comprendió algo respecto a la justicia. Porque hasta aquel momento, hasta el año 1517, la gente pensaba que la justicia era algo que se le debía a Dios. Debido a ello, se establecieron las absoluciones por medio de la Iglesia Católica. Si alguien quería saldar su deuda o culpa, tenía que pagar una absolución. Exactamente eso. Había que pagar absolución. Martín Lutero comprendió que justicia no es algo que le debemos a Dios, sino que es algo que Dios nos regala a nosotros. Esto fue el origen de la Reformación. La Reformación comenzó con el conocimiento de que la justicia es algo que recibimos regalado por parte del Señor y que no es algo que le debemos a Dios. ¿No es esto maravilloso? ¿No es exactamente el mismo mensaje que estamos oyendo actualmente? Es el mismo mensaje que, por ejemplo, el pastor Joseph Prince de Singapur está divulgando por todo el mundo desde hace unos 10 o 15 años. Se trata exactamente de la misma verdad que comprendió y dio a conocer Martín Lutero hace 500 años. Lutero estudiaba la palabra día y noche para descubrir la verdad. La clave fue un versículo de la Biblia en la carta a los Romanos. Él estudiaba y estudiaba este versículo, este pasaje. Quería descubrir la forma gramatical. Cuando había comprendido el significado de este pasaje, llegó a la conclusión que en la gramática griega se nos demuestra que la justicia no es algo que nosotros debemos a Dios, sino que se trata de algo que Dios nos regala. Lutero descubrió de quién provenía esa justicia. No se trata de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Dios. Estudió profundamente este pasaje día y noche. Estaba absorbido por este versículo y descubrió que esta justicia era la de Dios y no la nuestra. De allí surgió el gran movimiento de reformación. Justamente este año festejamos especialmente que nosotros no le debemos nada a Dios, sino que Él nos regaló todo en Cristo. ¡Aleluya! La realidad es que inclusive en este año de jubileo aparecen voces que quieren conducirte otra vez bajo la ley. Incluso en este gran año festivo, en este año de celebraciones, aparecen una y otra vez voces que quieren conducirte otra vez bajo la ley. Voces que nos quieren convencer cuán importante es la ley, de la necesidad de guardar la ley. Ahora quiero darte un resumen de las 5 perspectivas más peligrosas que existen, de teologías que existen y que atacan al mensaje de la gracia. La primera se trata de la teología federal, denominada teología federal o de pactos. Esta teología sostiene que Dios pasó de un pacto al otro, incluyendo o introduciendo el antiguo pacto en el nuevo. Por tanto, nuestra fidelidad debe demostrarse guardando los mandamientos divinos. De esto se trata la teología federal o de pactos. Al creer esta teología, nos colocamos nuevamente bajo la ley.
La verdad es que el antiguo pacto no fue incluido o introducido en el nuevo pacto. El antiguo pacto llegó a su fin simplemente porque Jesús lo cumplió. El nuevo pacto no es una continuación del antiguo. Si lo fuera, no sería un nuevo pacto. La teología federal o de pactos sostiene que el nuevo pacto es en realidad un pacto renovado. ¿Ves aquí el problema? La verdad es que el nuevo pacto no es un pacto renovado. El nuevo pacto es la persona de Jesús. Y Jesús dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo». No se trata de un pacto renovado o mejorado. El antiguo pacto llegó a su fin porque Jesús lo cumplió totalmente. El antiguo pacto no tiene más autoridad alguna sobre ninguna persona sobre esta tierra. Rige solamente la autoridad del nuevo pacto. Recién nos referimos a la teología federal o de pactos. La segunda teología es el preterismo. El preterismo sostiene que todo ya sucedió. Sostiene que en el año 70 después de Cristo todo se cumplió con la destrucción del templo. Todo ya sucedió. Preter significa sucedido. Tales cosas ya han pasado. Eso quiere decir que no habrá arrebatamiento. También muy extrema es la creencia que Jesús no regresará a este mundo, que no habrá una segunda venida de Jesús. Todas estas cosas se han cumplido en el año 70 después de Cristo. También esta teología es muy problemática, porque el preterismo extremo ni siquiera cree en la segunda venida de Jesús. Afirma que Jesús ya ha regresado en el año 70 después de Cristo. La tercera teología peligrosa es la teología del reemplazo, la teología de reemplazo. Esta teología sostiene que Dios no tiene ningún plan más para Israel, que la iglesia neotestamentaria tomó el lugar de Israel. Dios acabó con su plan para Israel. Esta es realmente una perspectiva equivocada. Se trata de la teoría o teología de reemplazo. La verdad es que Dios no dejó de tener un plan para Israel, porque el reloj del tiempo de los sucesos mundiales es justamente Israel. Dios tiene planeadas grandes cosas con Israel, pero este gran plan recién se llevará a cabo y se desarrollará recién cuando nosotros como iglesia no estemos más sobre la tierra. Ciertamente, la iglesia ocupa transitoriamente el lugar de Israel, pero solamente mientras nosotros como iglesia todavía estemos aquí sobre la tierra. El plan de Dios para su pueblo Israel es válido y permanece firme. Por ello Israel es muy importante. Por tanto, la teología de reemplazo es una doctrina muy peligrosa y conoce en sí misma muchos extremos. Ciertamente es peligrosa. La cuarta teología peligrosa es el antinomianismo. Se compone de dos palabras que han sido unidas, anti y nomia. Nomia representa la ley y anti significa en contra de. Antinomianismo es entonces contra la ley. En parte esto es algo de lo que nos acusan algunas otras iglesias. Afirman que nosotros estamos en contra de la ley, pero nosotros afirmamos claramente que la ley es santa, que es buena y justa, que era necesario un ser humano que la cumpliese. Nosotros no estamos en contra de la ley de Moisés. Nosotros simplemente afirmamos que Jesús la cumplió por nosotros. Por ello, no estamos bajo la obligación de tener que cumplirla. Antinomianismo significa rechazar la ley. Nosotros no rechazamos la ley, porque la ley es el estándar divino por toda la eternidad, que es elevadamente santa. Por ello hizo falta un ser humano que la pudiera cumplir. Por esa razón amamos tanto a Jesús.
Amén. Respetamos la ley mucho más que todos los demás, porque nosotros creemos que la ley es un estándar perfecto. Nosotros como seres humanos no la podemos cumplir. Por ello, nosotros necesitamos a Jesús. Por tanto, también esta teología es una teología equivocada, la que no debiéramos aceptar. No tendríamos que caer en este extremo. La quinta teología que les mencioné ahora es una teología sumamente peligrosa. Justamente en este año se están levantando voces de la misma. ¿Comprendes? Cuando una cosa es levantada y engrandecida, también se levantan voces contrarias y negativas. Se trata del universalismo. Jesús no es un camino entre muchos otros. Jesús es el camino. Jesús no es un camino. Jesús es el único camino. Nosotros no creemos que sea posible llegar a Dios por medio de otras religiones. Nosotros creemos que podemos llegar al Padre Celestial, a nuestro Padre Abba, por medio del Hijo Jesús. Aleluya. Por medio del Hijo del Padre, por medio de nuestro hermano mayor, de nuestro hermano, quien es Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, el universalismo es una doctrina realmente muy peligrosa. Como Iglesia de la Gracia no creemos en el universalismo. ¿Ves? Como Iglesia de la Gracia colocamos a Jesús en el centro en cada ámbito. Colocamos a Jesús en el centro y no a la teología federal o de pactos. Jesús cumplió la ley. Colocamos a Jesús en el centro y no al preterismo. Jesús volverá. Amén. Colocamos a Jesús en el centro y no al antinomianismo. Jesús cumplió totalmente la ley de Moisés. Colocamos a Jesús en el centro y no a la teología de reemplazo, porque Jesús era judío. La doctrina de reemplazo no era judía, pero Jesús era judío. Justamente eso es lo que debe estar en el centro. Justamente Jesús es lo que debe estar en el centro y no la teología de reemplazo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino verdadero no es cualquier camino. Ningún otro camino es válido. Este aspecto en comparación al universalismo. En cuanto al verdadero mensaje de la gracia, miramos siempre a Jesús. Amén. Porque la ley ejerce tutelaje, pero la gracia demuestra que eres hijo e hija de Dios. La ley dice, no robarás, pero la gracia hace de ti un dador alegre. Amén. Bajo la ley, Dios es Jehová. Bajo la gracia, Dios es Abba. Amén. Nuestro Padre. Bajo la ley somos conscientes de nuestra actitud hacia Dios, pero bajo la gracia somos conscientes de la verdadera actitud de Dios hacia nosotros. Bajo la ley eres constantemente consciente que le debes algo a Dios, pero bajo la verdadera gracia eres consciente de aquello que Dios constantemente te ha regalado. Somos conscientes de todo aquello que Dios nos regaló en Cristo. Lutero comprendió que justicia no es algo que nosotros le debemos a Dios, sino que es algo que Dios nos regala, porque mientras tú sientas o percibas que debes algo, te sientes siempre culpable. Eres y permaneces siendo culpable. El culpable, el acusado. La verdad es que hoy nosotros somos la justicia de Dios y con ello poseemos todos los derechos de los justificados. Nosotros no somos culpables o culpados, no somos más deudores. Nosotros hemos sido justificados, hechos justos. Aleluya. ¿Sabías que has sido justificado y que todo está en orden con Dios? Tú has sido hecho justo. Tú estás en orden con Dios. Amén, porque Jesús te justificó. Tú eres justo, porque Jesús te hizo justo.
En esta iglesia no te decimos todo lo que no está en orden en tu vida y todo lo que todavía debieras hacer para corregirte. Nosotros predicamos la palabra de Dios diciéndote que tú has sido hecho justo porque Jesús te ha justificado. Aleluya, amén. Uno de los trabajos de un pastor es calmar tormentas. Justamente cuando vuelven a manifestarse las voces que nos quieren conducir otra vez bajo la ley. Uno de nuestros trabajos como pastores es calmar esas tormentas. Bueno, nosotros no tenemos actualmente una tormenta en la iglesia. No me entiendas mal. Nosotros no tenemos una tormenta en la iglesia. Pero cuando observamos que generalmente se vuelven a manifestarse en este grandioso año las fuertes voces de elaboradas teologías, debemos entonces hablar al respecto de esas falsas creencias. Porque el viento, ¿te acuerdas cómo Jesús calmó la tempestad estando en la barca en el lago de Genesaret? ¿Te acuerdas de Helio, cómo Jesús calmó aquella tempestad? Todo ello son simbolismos de jerarquías, de algo superior. El bote representa la iglesia. El arca de Noé era el arca de la salvación. El evangelista Reinhard Bonnke lo expresó muy bien alguna vez. Dijo, la iglesia no es un crucero de placer, es un bote de salvación. Amén. El arca es un bote de salvación. El bote representa tipológicamente a la iglesia. Jesús se puso de pie en el bote y calmó los fuertes vientos. En la Biblia el viento simboliza y representa las falsas doctrinas. Justamente el pastor tiene el deber de calmar los vientos de las falsas doctrinas. Yo ya lo he dicho. Actualmente no tenemos tormentas en nuestra iglesia, pero es importante que cumplamos con nuestra función, justamente porque no estamos hablando solamente a los presentes en esta iglesia, sino que también le hablamos a miles de personas que nos miran o escuchan, dado a que otros pastores de otras iglesias de diferentes países nos miran o escuchan, es importante que de tanto en tanto nos refiramos a estos temas, justamente para el liderazgo en general. Nosotros no tenemos varias reuniones durante la semana. Consideremos juntos lo que está escrito en Efesios capítulo 4, en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué representa el viento en la Biblia? Representa la doctrina. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tormentas son fuertes vientos, ¿cierto? Tormentas son fuertes vientos, poderosos vientos, huracanes, ciclones, sus diferentes denominaciones, tifones, etc. Todo viento de doctrina. Justamente ello es lo que hizo Jesús. Él calmó el viento. Este es un cuadro tipológico para nosotros. Nuestra función es calmar el viento de las falsas doctrinas. Por esa razón me referí a 5 teologías peligrosas. Es muy importante que comprendamos esto en su orden correcto, no solamente aquí entre nosotros, sino en toda la comunidad de la iglesia del internet.com. Tienes que saber una cosa, estas prédicas no las escuchan solamente las personas que están presentes aquí, sino que durante toda la semana por miles de personas, incluyendo las descargas de las prédicas traducidas al español. Miles de personas. Aleluya. Por esa razón es muy importante que hablemos de estas cosas marcando una dirección. Algunas veces es necesario hablarles a los pastores y líderes. Realmente es muy bueno que Lutero comprendió lo que comprendió respecto a la justicia, pero a pesar de
Evangelio, muchos creyentes actualmente siguen sufriendo bajo los sentimientos de culpa. Se sienten deudores delante de Dios, pero la verdad es que ya no le debemos más nada a nuestro Padre Celestial. Él nos ha regalado todo. Ahora queremos leer en 1 de Juan capítulo 3, versículos 10 al 12. En este punto quiero explicarte lo que significa ello para ti y para mí. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. ¿Ves aquí la frase que no practica la justicia? Hoy te quiero mostrar lo que significa practicar justicia. El apóstol Juan escribió aquí: todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Biblia de las Américas. Evidentemente Caín no practicó justicia. Sus obras eran malas, empero las obras de su hermano eran justas. Hoy quiero contemplar junto contigo esta historia de Caín y Abel. Estoy seguro que hoy descubrirás algo en esta historia que para ti será algo nuevo y fresco. ¿Qué significa practicar justicia? Abel presentó un holocausto. Abel ofreció un cordero y por medio de ello confiaba en la gracia de Dios y no confiaba en sus propios esfuerzos. Debes comprender dos cosas en esta historia de Caín y Abel. La primera es que Caín mató a Abel, ¿cierto? Y la otra cosa es que tanto Caín como Abel presentaron una ofrenda. Justamente estas ofrendas representan tipológicamente algo. Abel presentó un cordero, un primogénito, un cordero. Este cordero era un cuadro tipológico de Jesús, porque Jesús es el Cordero de Dios. Pero por otro lado, Caín no ofreció un cordero. Él ofreció, por ejemplo, patatas, papas. Permítanmelo expresar de esta manera. Trajo patatas y zanahorias del fruto de la tierra. Pero ¿de qué cuadro tipológico se trata aquí? Caín tuvo que desenterrar primero estos frutos de la tierra. Él mismo tuvo que llevar a cabo la siembra. Luego tuvo que desenterrar los frutos. Luego los tuvo que lavar. Quizás también los peló para que fueran presentados con un hermoso aspecto. Pero en todo ello, todas sus propias obras estaban incluidas. Se trataba de sus propios esfuerzos. Él realizó la siembra, él plantó, él regó, él desenterró los frutos, él los lavó, él los peló y luego los ofreció. Dios considera mi esfuerzo como si él estuviera debiéndole algo a Dios. Pero Abel, pensando en lo que iba a ofrecer, vio este primogénito de los corderos que acababa de nacer. Él tomó este corderito primogénito, lo tomó luego de su nacimiento. Lo cuidó, lo preparó y luego lo ofreció en sacrificio a Dios. Lo que él ofreció fue algo que él no pudo plantar, era algo que él no pudo influir. Su ofrenda fue algo que simplemente nació. Jesús nació como ser humano en esta tierra y nosotros no pudimos ejercer influencia alguna sobre ello. Él tomó para el sacrificio este primogénito que simplemente le fue regalado. Cuando Caín plantó, regó, veía y observaba cómo crecía. Luego desenterró los frutos de la tierra y los lavó. En su trabajo de labrador estaba incluido su sudor. Pero por otra parte, Abel simplemente miraba como un pequeño animal llegaba al mundo. Él tomó el regalo del cielo y se lo ofreció en sacrificio a Dios. Justamente esto alegró el corazón de Dios. Abel ofreció algo que a él mismo se le había regalado.
Dios se alegró porque Abel no trajo un fruto de la tierra, para lo cual él tendría que haber invertido trabajo. Él presentó el fruto de un cuerpo. Abel no pudo ejercer influencia alguna en ello. Amén. Se trataba del nacimiento de un primogénito. Se trataba de un primogénito. Esto le concede un valor especial al mismo. ¿Por qué razón es el primogénito tan precioso y valioso? Porque se trata de grandiosos regalos divinos, regalos con los que no puedes calcular de antemano, regalos que simplemente aparecen de repente. Aleluya. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia radica en las propias obras de una persona o en la confianza puesta en la gracia de Dios. Este cordero, ¿ves? Este cordero fue ofrecido en sacrificio. Abel tomó el regalo y luego lo ofreció en sacrificio. Fluyó sangre. Si partes una patata o papa con un cuchillo, no verás fluir sangre alguna. En la ofrenda de Abel fluyó sangre, porque ese era el camino de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Sabes? A veces pensamos, qué terrible fue esto, este pobre corderito. ¿Por qué razón hay que sacrificarlo? ¿Por qué razón había que matar estos tiernos corderos? Son tan hermosos e inocentes. Son tan puros. Exactamente esa es la cuestión. Todo esto es un cuadro simbólico de nuestro Señor Jesucristo. Tan puro, tan inocente. Él fue el Cordero de Dios. En la actualidad pensamos a veces que realmente es terrible y lamentable la muerte de estos corderos. No debemos olvidar que en el templo, en Jerusalén, se ofrecían sacrificios diariamente. Diariamente eran sacrificados corderos. El así denominado sacrificio tamid se solía presentar por la mañana y por la noche. Al anochecer, cada día se ofrecían todos estos sacrificios. Quizás no lo puedas creer, pero en Israel existía una industria productora de corderos. Podríamos afirmar que existían empresas dedicadas a la cría de ovejas, de corderos exclusivamente para los sacrificios, una industria de corderos. Esto era necesario dado a los muchísimos sacrificios que se ofrecían diariamente. Sucedía cada día, cada día. Nosotros solemos pensar, ¿no es terrible matar a tantos inocentes animalitos? En nuestro mundo actual y humanista, para muchos estos sacrificios les son muy terribles, pero tú necesitas entonces un nuevo camino para comprender esto. La creación gime por su redención. ¿Pensamos realmente que esta muerte era una muerte cruel para este corderito? ¿Para este corderito? ¿O estamos convencidos que el corderito gemía por poder morir representando a Jesús? ¿Gemía por poder morir representando a Jesús? Porque la Biblia nos presenta un cuadro evidente de cómo es la creación. ¿Ves? Cuando tú observas la creación, no pienses constantemente en el hecho de que nosotros los seres humanos solamente la destruimos. Piensa en aquello que la Biblia dice respecto a la creación. ¿Sabes lo que la Biblia dice respecto de la creación? ¿Están de acuerdo en considerarlo? Vayamos entonces a Romanos capítulo 8, a partir del versículo 18. ¿Qué dice la Biblia respecto a la creación? La creación gime, porque Pablo dijo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sometida a vanidad, y no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza.
versículo 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Comprendes? La creación sufre. La creación actual sufre a causa de la caída en pecado de Adán. La creación actual, ya sea que fuera el mundo animal, que fuera el mundo vegetal, que fuera el mundo de la naturaleza, la creación actual anhela la revelación de los hijos e hijas, Quiero explicarlo simplemente. La creación actual anhela la llegada del milenio. La creación actual anhela que nosotros, ya estando allí con nuestros cuerpos glorificados, señoreemos y reinemos en el milenio. Eso es lo que está esperando la creación. La creación también sabe que lo actual es perecedero. Ahora todo está sometido a la muerte por causa de la caída en pecado de Adán. En el reino del milenio la muerte no existirá. Durante el milenio no habrá más muerte. La creación espera tal manifestación. Y luego sigue diciendo en los versículos 22 y 23. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros ya ha pensado o dicho alguna vez, oh, si ya pudiera estar ahora en el cielo. Realmente sería muy bueno si ya pudiéramos estar ahora en el cielo. La creación está esperando tal redención. Préstame mucha atención, por favor. Morir para Jesús es ganancia para cada criatura. No lo mires desde la perspectiva, que no me toque a mí, por favor, que no me toque ser la ofrenda de la noche. Considéralo como, tómame a mí, úsame a mí. Morir por Cristo es ganancia. Morir para Cristo es ganancia. Pablo dijo que todavía tenía que quedarse sobre la tierra a causa de los creyentes. En nuestro mundo humanista pensamos que era muy cruel lo que leemos en el Antiguo Testamento respecto a que Israel tenía que ofrecer tantos sacrificios hasta la llegada del Mesías, quien es Jesús. Considéralo desde esta otra perspectiva. La creación gime y espera su redención, y yo estoy completamente convencido que eso sucede exactamente de la misma manera con cada criatura. Un cordero era un cordero, y para él era honroso morir en sacrificio por Jesús. Le era una gran honra morir en lugar de Jesús. Interesante. Silencio en la sala, silencio en la sala. No deberíamos considerar negativamente la muerte de los corderos ofrecidos en sacrificio. Debiéramos considerar que tal muerte era una honra para tales corderos. El Antiguo Testamento conoce un concepto de honra. Lamentablemente, tal concepto casi no existe más en la actualidad. Observa nuestro mundo, observa Helio, observa la política actual. ¿Dónde está la dignidad de un Estado? ¿Dónde está la dignidad de reuniones políticas? ¿Dónde ha quedado la dignidad, la honra en la política europea? No lo encuentras en ningún lugar. Se voló por la ventana. Se voló por la ventana. ¿A causa de qué? A causa de extrema tolerancia. A causa de todo está bien, todo está en orden. Y a causa del universalismo. ¿De acuerdo? Repito, el Antiguo Testamento tenía un alto concepto de honra y dignidad. Hubo hombres en la Biblia que estaban dispuestos a morir por su rey David. Para ellos era muy honroso morir por este hombre.
Nuestro problema principal en nuestra cabeza es nuestro mundo humanista. Ese es nuestro problema principal. Por esa razón no entendemos algunas cosas al leer el Antiguo Testamento. Por esa razón tenemos que leer tales cosas a través de las gafas o lentes de una mente renovada. Y no debiéramos leerlo con la perspectiva de nuestras ideas del pasado. ¿Comprendes? Hubo hombres que estaban dispuestos para dormir a la puerta de David, simplemente porque servían fielmente a su rey. Incluso hubo algunos como Urías que por batallar por su rey no querían regresar a casa para encontrarse con su esposa en una cama calentita. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Estos hombres andaban dignamente, tenían un alto concepto de honra y no temían a la muerte. Para estos hombres era honroso morir en la guerra por su rey. ¡Wow! Para esos hombres ello era un acto sumamente honroso, un digno acto. Por esa razón debiéramos considerar también que la creación gime por su redención. La redención, salvación, les era de beneficio. Para estos corderitos ser sacrificados les ayudó, porque fueron liberados. Pero también nosotros somos liberados por el Señor. Esperar el arrebatamiento es gracia manifestada. Es nuestro gozo y nuestra esperanza. Es nuestro gozo y nuestra esperanza. La esperanza que tenemos tú y yo en medio de este mundo que oscurece cada vez más es que Jesús regresará. Ese es nuestro mundo de esperanza. La bendición de esta esperanza. La bendita esperanza es el regreso de Jesús. No permitas que alguien te la robe. Hay cristianos que afirman que no habrá arrebatamiento, que Jesús no regresará. Por el contrario, esa es tu verdadera esperanza. Se trata de una esperanza bendecida. Es una gran bendición. Perdemos la esperanza si perdemos la esperanza del regreso de Jesús. En ese caso perdemos sus grandes bendiciones que poseemos en la gracia. Actualmente en nuestro tiempo, estas creencias son catalogadas de pasadas de moda. Jesús no dice que son creencias pasadas de moda, que son perspectivas pasadas de moda. La verdad es que no se trata de creencias pasadas de moda. Que Jesús regresará es una bendita esperanza. Yo deseo recibir toda bendición que el Señor ha puesto a mi disposición. No quiero dejar cosas de lado solamente por pensar que se trata de cosas pasadas de moda, porque Pablo dice que se trata de una bendita esperanza. Ciertamente que lo es. Aleluya. Amén. Jesús regresará. Porque, ¿qué debe estar en el centro? Es que Jesús regresará. Jesús regresará está en el centro. ¿Qué es lo que está en el centro? No es pensar que Jesús ya vino y que todo ya pasó. Esa es nuestra esperanza. Es esta bendición. Aleluya. Regresemos a la historia de Caín y Abel. Ahora sabemos lo que significan estas ofrendas o sacrificios que ofrecieron estos hermanos. Uno de estos sacrificios representa el sacrificio de Jesús y el otro refleja cumplir con algo en sus propios esfuerzos. ¿Sabes? El pecado de Caín. El pecado de Caín no fue principalmente el hecho de haber matado a su hermano. Este suceso fue simplemente una consecuencia. ¿Cuál fue originariamente su pecado? Claro que está que el homicidio es terrible. Homicidio es una tragedia. Imagínate lo terrible que es matar a un hermano. La gran medida de egoísmo que había en Caín para poder matar a su hermano Abel. Cuánta envidia, cuánto odio se manifestó en Caín. A pesar de ello, este homicidio fue solamente consecuencia del pecado inicial o básico. ¿Cuál fue el pecado básico? El pecado de Caín fue un pecado de acercamiento, pecado de acercarse,
porque él quería acercarse con las propias obras de sus manos y no con Jesús. Ese es el pecado principal e inicial. Abel, por otra parte, se acercó y presentó un cordero. Tipológicamente, Abel se presentó delante de Dios con Jesús. ¿No es esto lo que sucede actualmente? La sala del trono de Dios está abierta, el velo se rasgó y siempre nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial estando en Cristo. Ingresamos a la sala del trono de Dios. ¿De qué manera? Con Jesús a nuestro lado. Porque Jesús es quien nos posibilitó el acceso a la sala del trono. Ese fue el problema de Caín. El pecado decisivo de Caín fue la forma de presentarse delante de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 9? Jesús dijo, porque no creen en mí. ¿Cuál es el pecado inicial o básico? Los pecados de hecho, como por ejemplo, robo, adulterio, homicidio, odio, etcétera, etcétera. Estos pecados son consecuencia, surgen del pecado básico o inicial, que es no creer en Jesús. Porque no creen en mí. Derivan del pecado de no creer en Jesús, porque no creen en mí. Existe un pecado inicial, básico y principal. Este pecado es la incredulidad, y todo lo demás no es en sí pecado en ese sentido, sino que es la consecuencia de no creer en Jesús, y que a su vez conduce a los pecados de hecho. El pecado básico es como dijo Jesús, porque no creen en mí. El pecado básico es la incredulidad. ¿Comprendes? Caín y Abel es un cuadro simbólico. Uno de ellos representa al mundo y el otro representa a los hijos de Dios. Un cuadro simbólico, uno representa al mundo, uno quiso presentarse delante de Dios con sus propias obras, el otro, por otra parte, vino delante de Dios con fe, porque a Abel lo encontramos nuevamente en la galería de la fe en Hebreos 11. Amén. Lo encontramos en Hebreos 11. Lo encontramos en la gran galería de los héroes de la fe, la galería de los hombres de la fe. Allí fueron alistados estos héroes de la fe, comenzando con Enoc. Medita, representantes de las historias del Antiguo Testamento, en la galería de la fe, la galería de los héroes de la fe, y allí también se menciona a Abel. La Biblia afirma que él ofreció el sacrificio por la fe. ¿Cuál es el pecado básico inicial? Caín se presentó con sus propias obras, pensando que era suficiente para agradar a Dios. Abel, por otra parte, vino teniendo fe en el Cordero. Y eso fue suficiente. Abel se presentó delante de Dios con el Cordero, y Caín se presentó delante de Dios con las manos vacías. Se trata de una historia muy importante porque se trata de una historia precursora. Se encuentra bien al principio de la Biblia y nos muestra algunas cosas que solo allí sucedieron por primera vez. Por tanto, es entonces un precedente. Cuando suceden por primera vez, se trata de un precedente. Muchas cosas aparecen en esta historia. Mucho se establece como precedente. Por ello, esta es una historia muy importante para nosotros. Quizás digas, muy bien, Pastor Eric, está bien. Pero todavía tengo una pregunta. Tengo todavía una pregunta para hacerte. ¿No fue algo injusto que Caín tenía solamente frutos de la tierra? Quizás Caín perdió su rebaño de ovejas a causa de ciertos hongos o virus, o por alguna peste, a causa de alguna complicación. Quizás no tenía un corderito para ofrecer. Quizás Caín nunca fue pastor de ovejas. Quizás no tenía un corderito para ofrecer.
Él no tuvo la posibilidad de ofrecer un cordero. Quizás Caín nunca fue pastor de ovejas. Él no tuvo la posibilidad de ofrecer un cordero. Lo máximo que podía ofrecer eran patatas, papas o una zanahoria. ¿Sabes una cosa? Eso no era lo mejor que podría haber ofrecido. ¿Sabías que Caín también podría haber ofrecido un cordero? ¿Acabamos ahora con la prédica y nos vamos todos de vacaciones? De ninguna manera. Vayamos ahora a Génesis capítulo 4. Génesis 4. Ahora te mostraré algo que es importantísimo en esta perspectiva. Génesis 4. Comencemos con el versículo 1. Génesis 4, versículo 1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y le dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Biblia de las Américas. Esta expresión es muy interesante. En hebreo es kaniti ish, esto es, he adquirido un varón. Eva pensaba que este hijo sería el Salvador. Porque esta frase en hebreo, kaniti ish, allí también hay un aleftaf, kaniti ish, aleftaf, Jehová. Eva había recibido la promesa de ser madre del viviente. Ella había recibido la promesa que la simiente del Salvador vendría, que la simiente del Salvador vendría, y que sería la madre del viviente. Y por tanto pensó que Caín sería el Salvador. Naturalmente que no lo era. Pero en la construcción gramatical hebrea observamos claramente ello. Las palabras con la ayuda del Señor las agregaron los traductores porque entendieron que Eva tenía en esto, por decirlo así, una concepción teológica equivocada. En el original hebreo no existe la palabra ayuda en este versículo. ¿De acuerdo? Realmente Eva pensó que Caín era el cumplimiento de la promesa, la simiente prometida, el prometido para la tierra. Naturalmente el prometido era Jesús, que vino mucho más tarde. Pero opino que no debemos olvidarnos que estos eran los primeros seres humanos sobre la tierra. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros ahora y podemos leer todas esas historias y verdades. ¿De acuerdo? Su vida con Dios estaba basada en relación. Ciertamente que también es así con nosotros, pero ciertamente también con la Sagrada Escritura. Vayamos al versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Volvemos a mencionarlo. Caín era un labrador de la tierra, y Abel fue pastor de ovejas. Bueno, ahora podrías decirme, ¿ves? Caín no tenía ninguna oveja o corderito. Él no tenía corderitos. No podía ofrecer un cordero porque él tenía otro oficio. Versículo 3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Quizás patatas, quizás eran otras cosas. Versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel. En la traducción de Lutero dice que el Señor lo miró con gracia. En esta traducción que leemos no está escrito de esa manera, pero sí en la de Lutero y a su ofrenda. Por tanto, ¿qué significa esto? Abel presentó un cuadro simbólico de la gracia venidera de Jesús. Versículo 5. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Versículo 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Aquí habla el Señor. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Qué yace a la puerta? En hebreo es jatá.
La palabra hebrea para pecado es hatá, pero ¿sabes una cosa? En el idioma hebreo, la palabra para pecado es hatá. Existen X diferentes formas de aplicación para esta palabra. Esta palabra también significa ofrenda por el pecado, ofrenda por el pecado. Aquí encontramos una dificultad. Tenemos en hebreo la misma palabra para dos cosas diferentes. Para pecado existen tres términos. Uno de los términos principales es hatá. Existen otros dos términos. Pero para la ofrenda por el pecado, que en este caso es un cordero, se trata exactamente del mismo término hatá. ¿De acuerdo? Solamente partiendo del contexto, podemos comprender y aplicar el verdadero significado. Permíteme leerte de una traducción no tradicional, Veremos lo que está escrito aquí. No es así que si haces lo bueno serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, delante de la puerta acampa la ofrenda por el pecado. Con todo esto, aquí será tu deseo y reinarás sobre la misma, Esta es una traducción alemana muy antigua. Permítanme leerles de la traducción concordante. Esta trata de traducir exactamente los mismos términos en el idioma a traducir. Si lo hubiésemos hecho correctamente, esto es, traer la ofrenda por el pecado, ¿no levantarías tu cabeza? Pero porque no has hecho lo correcto, esto es, al traer como ofrenda el fruto de la tierra, es entonces que una ofrenda por el pecado, un pequeño animal que acampa a la entrada, para ti hay restauración en su ofrenda. Un pequeño animal que acampa a la entrada, para ti hay restauración en su ofrenda. Reina tú sobre ella. Reina tú sobre ella, sobre la ofrenda por el pecado, sobre el cordero. Una traducción muy importante en inglés es la YLT. YLT. Kenneth Hagin, Joseph Prince suelen utilizar esta traducción. Esta traducción literal como punto de referencia para ciertos pasajes bíblicos que quieren describir más exactamente. La traducción es una traducción literal bastante exacta y esta afirma exactamente lo mismo. En vez de la palabra pecado, encontramos aquí en esta traducción la frase ofrenda por el pecado. Si por ejemplo lees el comentario de Matthew Henry, si miras lo que dice este comentario muy conocido de Matthew Henry, este comentario se encuentra en cada oficina o casa de casi todos los pastores. Aquí encontramos lo mismo. Matthew Henry afirma que la palabra para pecado y para ofrenda por el pecado es exactamente la misma. Por esa razón, solamente el contexto nos puede aclarar el verdadero significado de este versículo. También el conocido comentario exegético de la Biblia afirma lo mismo. La cuestión es entonces muy clara. Aquí no se trata de un pecado de hecho, el pecado de homicidio. Aquí se trata de un pecado de acercamiento, un pecado a causa de presentarse de forma equivocada. Gracias a Dios porque tanto tú como yo no necesitamos preocuparnos más por llegar a presentarnos equivocadamente, porque tú y yo siempre nos presentamos delante de Dios acompañados del Cordero. Amén. Esto establece la diferencia entre salvo, nacido de nuevo y la religión. Esa es la diferencia. Caín es un cuadro tipológico que representa la religión del mundo. Abel es un cuadro
cuadro tipológico que representa a un creyente renacido, a un hijo de Dios. Es así aunque él mismo no era renacido viviendo bajo el Antiguo Testamento, pero es un cuadro de ello, es un cuadro simbólico de un creyente. Por otra parte, Caín es un cuadro del mundo, de la adoración mundana frente a la adoración que surge de la relación. ¿Religión o relación? Esa es la cuestión. ¿Religión o relación? Nosotros nos presentamos siempre delante de Dios en una relación, porque nuestra relación es con Jesús. Pero si solamente nos presentamos delante de un cuadro, de una vela, de un altar, se trata de religión muerta. Es así a pesar de las mejores intenciones que pudiéramos tener. Eso es pura religión. Pero si por otra parte vienes acompañado de una persona, se trata de una relación viva. Aleluya, aleluya. A la puerta de Caín había un cordero acampado, agazapado, agazapado. Pero a pesar de ello, él se decidió a presentar las obras de sus manos. Medita, medita. ¿Qué está escrito en Apocalipsis 3, versículo 20? ¿Qué está escrito allí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Biblia de las Américas. El cordero estaba a la puerta de Caín. El cordero estaba a la puerta de Caín. En otras palabras, Jesús acampaba delante de su puerta en el cuadro simbólico que presentaba esta ofrenda por el pecado de este pequeño animal. ¿Qué está escrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8? Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Biblia de las Américas. Caín tenía un cordero a disposición delante de su propia puerta, desde antes de la fundación del mundo. Otras traducciones lo expresan de esa manera. Incluso antes de Caín y Abel, el cordero había sido inmolado. ¿Por qué razón entonces no habría un cordero acampando delante de la puerta de Caín? Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Comprendes? El pecado de Caín no era un pecado moral, sino que era un pecado relacionado a la forma y actitud. Él podría haber tomado ese cordero, podría haberse enseñoreado del cordero, podría haber sacrificado el cordero, y también él podría haberse presentado delante de Dios, exactamente igual como lo hizo Abel. ¿O creemos que Dios desechó a Caín a propósito? De ninguna manera. Cada persona tiene la misma oportunidad. Tú y yo hemos escogido a Jesús. Es cierto, lo sé, Jesús nos escogió a nosotros, pero nosotros aceptamos una invitación, nos decidimos por Él. Todos tienen esta oportunidad. Decídete por el Cordero. Dile sí al Cordero. Aleluya. De esta manera quiero concluir con esta reunión. Dile sí a Jesús, porque también en tu caso el Cordero acampa a la puerta. Delante de la puerta de tu casa acampa un Cordero. Tómalo, acepta a Jesús. Jesús está delante de tu puerta y llama. No le cierres la puerta en la cara. Ábrele tu puerta. Amén. Aleluya. Caín y Abel son un cuadro tipológico de este mundo. El Señor llama constantemente a la puerta.
Incluso en la situación más decisiva de tu vida, Él golpea a tu puerta, llama a tu puerta, igualmente como en la situación decisiva en la vida de Caín. El cordero acampaba delante de la puerta, pero nosotros tenemos que presentar esta ofrenda. Esto significa presentarnos delante de Dios en la persona de Jesús. No podemos acercarnos a un Dios santo en nuestras propias fuerzas. Es necesario el Cordero y su purificación. Justamente eso es lo maravilloso. En el momento en que tomamos ese Cordero, lo aceptamos. Dios nos contempla exactamente como contempla ese Cordero, puro, santo, justo, inocente. Aleluya. No se trata más de lo que le llevamos a Dios, sino que Dios se ocupó de que un Cordero esté a nuestra puerta, que un Cordero esté a nuestra puerta. Eso es lo que Dios regala, no algo que nosotros le debamos a Él. Caín no le debía a Dios ningún fruto de la tierra, ninguna patata, ninguna zanahoria. No tenía necesidad de presentar ello porque había un cordero acampando delante de su puerta. Aleluya. Gracias, Señor. ¡Qué cuadro tipológico maravilloso! Eso significa practicar justicia. ¿Te acuerdas que al principio de esta prédica planteé esta pregunta? ¿Qué significa practicar justicia? Significa colocar constantemente nuestra fe y confianza en el Cordero, Practicar justicia significa para nosotros no confiar en nuestras propias obras y merecimientos, sino confiar siempre en Jesús, Aleluya. Practicar justicia no es algo que desenterramos, lavamos y presentamos delante de Dios. Practicar justicia es presentarnos siempre con la correcta actitud de corazón, con el Cordero en el corazón, porque, ¿sabes? Siempre se trataba de un Cordero, siempre se trató de un Cordero. Amén.